Bien, abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 6. Vamos a ver algunos de los pasajes acerca de los días de Jesús, qué era lo que hacía, ¿verdad? Y vemos ahí en el verso 1, ¿verdad? Dice que aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, vemos ahí, ¿verdad? Vemos ahí que sus discípulos, ¿verdad? Comienzan a arrancar el grano en sábado, y luego vemos también que sanó un paralítico, vamos a ver más adelante, y también eligió a sus 12 discípulos. Y vemos ahí en el párrafo que se discute, ¿verdad?, la cuestión del sábado. La primera parte de este capítulo es casi una repetición de los otros evangelios sinópticos, ¿no? Y comienza con la acción de Cristo en el día del sábado. Y mientras los discípulos arrancaban las espigas y las restregaban en sus manos, los fariseos los acusaban de machacar el grano en el día del sábado. Por supuesto, ellos no estaban quebrantando la ley de Moisés, ya que la ley de Moisés permitía arrancar el grano con la mano. Mire, pongo una marca ahí en Lucas y vaya a Deuteronomio 23, por favor. Verso 24. Deuteronomio 23, verso 24. Dice el verso 24: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. ¿Se fija cómo la ley permitía que arrancaran con la mano? Dicen que cuando metían la hoz a las espigas era que ya estaban cosechando. Entonces ahí ya era como el trabajo, ya era más una actividad más que no se permitía hacer el sábado, pero la ley les permitía. O sea, como eran los fariseos, ¿verdad? Ahí bien tremendo, ¿no? Los fariseos comenzaron a criticar todo lo que ellos hacían. Entonces, mire, ese es el problema de mucha gente religiosa, y aún dentro de los mismos cristianos hay muchos fariseos. Hay muchos fariseos que solamente están viendo cómo vive o cómo se viste o cualquier cosa, siendo que pues no, usted no viola ningún principio de la palabra de Dios, pero sin embargo para la gente comienza a ver ese tipo de situaciones, ¿no? Un día me pasó algo con una persona, todavía él está aquí en la iglesia, ¿no? Y yo le tuve que explicar porque mi hijo salió de los adolescentes, terminó su clase y se fue. Entonces llegó y me dijo: papá, ¿me las guardas? Me dio su carpeta donde traía todos sus apuntes y me dio la carpeta, ¿no? Y yo estaba platicando con un hermano, y entonces ya no platicó, ya no siguió platicando él. Se me quedaba viendo a la carpeta, ¿no?, que yo traía así, pero haga de cuenta así, pero bien abierto, ¿no? Él viendo la carpeta. Le digo: ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué me estás diciendo? Y entonces me dijo: ¿qué? ¿No te has dado cuenta lo que traes en la mano? Y yo le dije: pues sí, la carpeta de mi hijo. Me dice: pero ve lo que trae. Le digo: pues sus apuntes. No, pero ve cómo está. Le dije: tú te refieres aquí a cómo la forró. Le dije: ok. Le dije: pero ¿qué tiene que ver eso? No, ¿cómo que qué tiene que ver, hermano? Pues él traía fotografías de programas de Disney,
en la carpeta. Y entonces me dice, ¿pero qué tú no sabes que todo Disneylandia, todo Disney, todo eso es pura brujería, ocultismo y todo ese tipo de cosas? Le dije, no, sí, le dije, mira, yo vi Disneylandia, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de aquí se acuerdan de aquel programa que pasaba de Disneylandia los domingos a las 8 de la noche? Yo sé que muchos jóvenes no, pero pues de nuestra edad lo pasaban los domingos a las 8 el programa de Disneylandia, y luego que desde la tierra desde la tierra del mañana, ¿verdad? Y Disneyland presenta y no sé qué, todo ese rollo. Le digo, y yo nunca pues nunca me afané por el ocultismo, ni la magia, ni nada de eso. Y entonces él estaba, no, pero es que mira que esto, que está mal y que no sé qué. Le dije, mira, ve sus apuntes, son de todas las clases que toma aquí con los adolescentes. Y te voy a decir algo, yo no tengo problemas con mi hijo de desobediencia. Mi hijo no anda en rollos de drogas, de alcohol, es un buen hijo, respeta a sus padres, es un buen estudiante, no tengo ni un solo problema con él. Le dije, yo estoy más interesado en cuidar el corazón de mi hijo, en cuidar lo interno, que en cuidar lo externo. Le dije, y ¿sabes qué? Tú eres igual que los fariseos. Así le dije, tú eres igual que los fariseos. Los fariseos cuidaban lo externo. Siempre pasaban cuidando lo externo de la gente, pero no cuidaban el corazón, y mucho menos el de ellos, porque ellos eran peores. Bueno, no lo critico, no lo juzgo, pero actualmente ese joven, ese hombre, sus hijos se fueron de su casa precisamente porque no lo aguantaron. Y sabe lo peor, que se alejaron de los caminos del Señor. Hermano, no tenemos por qué ser tan aquí para cortarle la cabeza a todo mundo, porque luego después nomás andamos buscando a ver, ¿ya viste que trae una cruz colgada? ¿O ya viste que no sé qué? ¿Y ya viste que aquello? Espéreme, cuando yo llegué a casa de oración, yo llegué con un crucifijo que me había regalado mi novia, ahora mi esposa. Esa fue en la primer cita. Ella me regaló ese crucifijo porque según el entendimiento de ella y nuestro entendimiento de aquellos tiempos, ella decía, te lo voy a dar para que Dios te cuide. Y me regaló una cruz. ¿Y sabe qué? Y yo llegué a casa de oración y jamás nadie me dijo nada de ella. Nadie me dijo nada. Nadie me señaló. El pastor Chuy, yo platicaba con él y yo con mi cruz colgada y jamás me comentó nada. En una predicación yo escuché acerca de la cruz, de todo este tipo de cosas, y ¿sabe qué hice? Me la quité y la mandé a fundir y le hice una placa a mi esposa, a mi novia, con su nombre. ¿Sabe? En esta vida los cambios son por convicción, no por presión. Y hay mucho cristiano religioso, fariseo, que solamente está señalando los errores de los demás y sin violar los principios bíblicos, simplemente actitudes o algo que no está en pecado en nada, pero sin embargo andan cuidando a todos los demás, pero no se cuidan ellos mismos. Y no. O sea, no, el fariseísmo no entra en los planes de Dios. Y muchos cristianos tienen ese tipo de actitudes, que solamente andan cuidando, a ver, a ver qué te pusiste. Oye, ¿ya viste la hermana? La hermana trae unos aretes y trae una crucecita aquí. Oye, ¿la viste? Hermanos, hay muchas cosas más importantes en las cuales nos debemos de estar fijando y cuidando. Por eso yo cuando voy al espejo me veo y ya no hay lugar para los demás. En mi espejo nada más me veo yo solo. Ya no hay lugar para los demás. Y así tenemos que ver en la vida también. La palabra de Dios es un espejo para cada uno. Si usted anda en esos caminos, deje de ser fariseo. Deje de estar señalando a los demás o los errores de los demás y dedíquese a tratar de ordenar su vida. Y eso era la costumbre de los fariseos. Pero sabe, ahí si lo hubieran estado cortando con la hoz, habrían estado cosechando, pero los fariseos tenían su propia interpretación y entendieron que ellos estaban quebrantando la ley. Y ese es el problema de muchos cristianos, que tienen su propia interpretación y quieren meter a todos a la misma regla, lo quieren pasar todos de la misma regla. Y no,
no. La regla es la palabra de Dios. La regla de la conducta es esta, mire. Esta. Y no podemos hacer esto, ¿no? O sea, a lo mejor usted algún día pasa por un lugar, por un templo, y ve saliendo a un hermano del templo y usted no sabe a qué fue. A lo mejor lo invitaron a una boda, a un bautismo, a una primera comunión, porque yo le pregunto, ¿tiene algo de malo que un cristiano asista a una boda en una iglesia católica? ¿Sí o no? Bueno, espero que todos estén convencidos, porque luego después, ahí comienzan, ¿verdad? No, eso no está bien y que no sé qué, se está metiendo uno a la cueva de Satanás y que, hermano, la Biblia dice que no hace daño lo que entra, sino que lo que sale. Y no porque se meta uno a una cochera ya se volvió coche. ¿De veras? Créame lo que no. ¿Sabe? A veces tenemos ese entendimiento, muchos cristianos se han perdido de bodas de sus hijos que se han casado en la iglesia católica. ¿Y sabe por qué? Por el pensamiento de fariseo. No, yo no voy. Yo no me voy a ir a meter a la ramera. Y yo no me voy a ir a meter allá y espérenme. Mi padre vivió eso conmigo. Mi padre no asistió a mi boda con ese pensamiento bien de fariseo. Porque alguien le dijo, si tú te vas a meter a ese lugar es como si te metieras con una ramera. Mi papá se la creyó. Pero ¿sabe qué? Años y años y años lamentándose eso. Un día pidió perdón a mi esposa y a mí, nos pidió perdón por no haber estado ahí, por haberse dejado llevar por un consejo. No, hermano, espéreme. O sea, en el Señor tenemos libertad para vivir una vida de libertad. Claro, no de libertinaje. ¿Está de acuerdo? Son dos cosas muy distintas. Sí. Lógico. Sí, ¿verdad? Y claro, si yo voy ahí y usted me ve comulgando, pues entonces sí, critíqueme. O que me vea pasando y metiendo la mano al agua bendita y me vea acá, ¿verdad? O confesándome ahí con el padre Moncho. Claro, mire, cuando yo voy a una ceremonia que me invitan algún familiar que se casó o eso, yo a la hora que dicen de rodillas, no, yo me quedo de pie. ¿Y sabe qué hago? Se lo digo delante de Dios. Yo me pongo a orar por toda la gente y le voy a decir por qué. Porque un día yo estaba igual que ellos. Yo estaba igual que todos los que están ahí. Por eso yo no me atrevo a juzgar ni a criticar a nadie de ellos. Créanme lo que no. Que la cueva de Satanás no es cierto, porque pues yo viví muchos años en la cueva de Satanás también, como dicen ellos. ¿Sabe? Puede más nuestro testimonio y nuestra manera de actuar a que si nosotros andamos señalándole a la gente. Cuando comenzó Casa de Oración, Chuy nos compartió y nos dijo, les voy a enseñar algo, que esto es fundamental para que sus familias se acerquen a Dios. Si ustedes no lo hacen, olvídense de que su familia se acerque a Dios. Y ¿sabe? Nos comenzó a dar principios y entre esos principios decía, no cometan el error de muchos cristianos. Se convirtieron al cristianismo y llegaron a la casa y empezaron a quitar todas las imágenes. Empezaron a romper las imágenes y empezar a ver, y la abuelita ahí, ay, mi hijito, mi santo niño de Atocha, mi hijo, no, ese no, porque, y empieza ahí, y no, abuelita, es que aquí está el diablo detrás de este mono, y mira cómo te está riendo, y ja, ¿no? Y toma, y toma. Y la abuelita así, cada vez más así, más enojada. ¿Sabes cuándo va a venir a la iglesia cristiana? ¿Sabes cuándo su corazón va a estar abierto a recibir la palabra? Nunca. Y el pastor Chuy nos enseñó, dijo, mira, si tú ves un perro con un hueso en el hocico, trata de quitárselo. ¿Qué te va a hacer el perro? Te va a morder. Pero en cambio, enséñale un filetito que lo huela. ¿Qué crees que va a hacer con el hueso? ¿Y qué crees que quiera? Ofrécele algo mejor. Cuando la gente comience a ver tu vida distinta, va a decir, oye, espérame, oye, mi compadre ya no se emborracha, ya no anda ahí correteando a la comadre a golpes y todo eso. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Hermano, de verdad,
Se lo digo con conocimiento de causa. Una actitud de fariseo no nos lleva a ningún lado, a ningún lado, a ningún lado. Créamelo. Mire, si nosotros estuviéramos, ellos estuvieran en su celebración y nosotros estuviéramos aventando los cohetes, ¿qué cree que pasaría? No nos la acabaríamos. Pero ¿sabe qué? Para nosotros, ¿qué? No pasa nada. No critique y no juzgue. No juzgue a la gente que todavía está allá adentro, ni aun a sus propios familiares. No los juzgue, no los juzgue. Mejor ore por ellos. Eso ayuda más que criticar y que juzgar. Orar ayuda más. Y ellos, créanmelo, en su tiempo, en el tiempo de Dios, ellos van a venir al conocimiento de Cristo, sin que usted los presione o les meta rollos en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos fariseos hay aquí? Llegó, parece que llegó, no, parece que como diciendo ya llegué, ¿no? Pero entonces, ¿cuántos tienen actitud de fariseo? ¿Todos están de acuerdo? Podemos asistir sin participar, sin participar. Mire, déjeme decirle algo, aquí debe de haber algunos matrimonios que se casaron en la Iglesia Católica. ¿Quién se casó en la Iglesia Católica? Pregunta, ¿vale o no vale? ¿Por qué? ¿Ante quién se presentaron? El matrimonio cristiano, ¿ante quién se presenta? Porque luego ya hemos escuchado algunos matrimonios que dicen, no, es que se casaron en la católica, no vale. No, espéreme, ¿quién es usted para andar diciendo vale o no vale? Cuando uno se casa, se va a presentar. ¿Quién es el que los casa? Dice la Biblia, lo que el sacerdote o lo que el pastor unió, no lo separa el hombre. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, ¿quién los une? Y déjeme decirle algo, hay muchos matrimonios que se casaron allá y están mejor que muchos matrimonios cristianos. ¿Qué? A ver, mate mesa. Así estaban los fariseos. Pero ¿sabe qué? Jesús no insistió en que ellos no habían quebrantado el sábado. O sea, Jesús ni siquiera les tocó el tema, ¿no? Pues Él se negó a discutir de este asunto con ellos. Y Jesús citó un incidente de la vida de David donde él definitivamente, David sí había quebrantado la ley de Moisés y estuvo justificado, fíjese. O sea, quebrantó la ley, pero estuvo justificado. Lo importante era que la letra de la ley no debía ser impuesta cuando ocasionaba privaciones a uno de los siervos del Señor. Evidentemente los discípulos tenían hambre, es que tenían un costo de seguir a Jesús. Oiga, pues, no, dentro de su costo, pues les llegaba el hambre, pasaban ahí por donde había espigas y cortaban y comían. O sea, eso es lo que pasa. Verso 11, regrese a Lucas. Verso 6, perdón. En Lucas 6, Lucas 6. El verso 6. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos, fíjese, los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. ¿Y qué hicieron? Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Fíjese, qué tremendo el corazón de la gente, ¿eh? O sea,
pobre hombre ahí con la mano seca, a lo mejor no podía, ¿verdad?, enderezarla, y a lo mejor era la derecha o la izquierda, póngale, vamos a suponer que era la derecha, y a lo mejor él tenía su manita ahí toda pegada al cuerpo, no podía hacer nada, y a lo mejor con la izquierda él hacía todo, se agarraba, y a lo mejor estaba a la puerta pidiendo, o X cosa, yo no sé, porque estaba incapacitado de una mano seca. Jesús lo sana, Jesús restaura su mano, lo sana, y en lugar de que la gente se goce, se enojan. ¿Cómo está tu corazón cuando ves que alguien prospera? ¿Cómo está tu corazón cuando ves que Dios usa a alguien en su servicio? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres de los que todavía están ahí de que, ay sí, mira por qué lo pusieron a él? Yo tengo más conocimiento y yo podía estar ahí y yo debería acá. ¿Cómo está tu corazón? Esa es una actitud de fariseo. Se enojaron. Dice que, vea lo que dice el verso 11, perdón. Y ellos se llenaron ¿de qué? De furor. Se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué podemos hacer, hermano, contra él? Ve nomás lo que anda haciendo. Fíjese nada más. O sea, Jesús haciendo milagros y sanando a la gente, y los religiosos, los que se creían que tenían todo un conocimiento extenso de las Escrituras, se enojaban por lo que Jesús hacía. Y así hay cristianos, hermano, que se enojan cuando algún cristiano llega todo gozoso y le dice, ¿qué crees, hermano? Dios me bendijo, me cambiaron de puesto y ahora me van a pagar más. Ay, sí, presumido, mira que bien soberbio y que no sé qué y todo eso. Ojalá y lo corran. Ojalá y cierre la empresa donde trabaja para que ande ahí pidiendo. Hermano, qué tremenda la vida de los fariseos. Entonces, eso sucedió. Entonces podemos estar seguros, fíjese, de que el hombre con la mano seca había sido colocado allí intencionalmente. O sea, Jesús le había dicho intencionalmente, ponte en medio, para que todos vean, man, si se van a enojar, que se enojen, ¿no? Y al hacerlo así realmente le estaban reconociendo a Jesús un gran mérito, porque creían que podía sanarlo, sabían que tenía el poder y la compasión para hacerlo. Su evaluación de él era perfectamente correcta. Jesús sanó al hombre. Después, sus enemigos utilizaron la ocasión para acusarlo de quebrantar la ley del sábado. Y en su relato, ¿verdad? Mateo nos contó que a partir de aquel momento comenzaron a tramar la muerte de Jesús. Qué tremenda cosa, ¿no? Y ahí algunos de los discípulos le fueron presentados al Señor cuando fueron a Jerusalén, pero más tarde, caminando por el mar de Galilea, llamó a aquellos hombres para que lo siguieran. Pero ellos volvieron a pescar, ¿verdad? Y él se fue otra vez de allí, les llamó nuevamente, y en esa ocasión el relato nos dice que dejándolo todo se fueron con Jesús. Ahora, en este tercer incidente de un número no especificado de discípulos, eligió 12 hombres para que fuesen los apóstoles. Vea lo que dice el verso 12. Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjese, aquí hay algo, fíjese que yo no lo había captado hasta que estaba estudiando esta parte, ¿sí? Que dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12. ¿Eso de qué me habla? Me habla de que eran muchos. Había mucho más de 12, ¿está de acuerdo? Había mucho más de 12 gentes ahí, porque el pasaje dice que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12. ¿Por qué no dice y llamó a los 12? No, ¿para qué los escoge? Si ya tenía 12, ya eran los que él quería, los 12, ya lo estaban ahí. Yo no había caído en ese punto, fíjese.
siempre pensé que los había escogido de uno en uno hasta contar 12. Pero cuando estaba estudiando esto, vi que el Señor tenía mucha gente, no sé cuántos, pero tenía varios, más de 12 ahí, pero sin embargo Él escogió a 12. Y eso, ¿sabe qué? Tiene un principio. Probablemente hay muchos varones aquí y mujeres, claro, pero a lo mejor muchos de los varones van a ser ahí, o sea, Dios los va a usar en el evangelismo, como maestros o como algo, pero a lo mejor son 30 varones, pero a lo mejor de esos 30 escoge a 5 o 6. El Señor escoge a quien Él quiere y llama a quien se le antoja. El pastorado no es una carrera, el pastorado no es una profesión, el pastorado es un llamado. Así de sencillo. Si a mí me hubieran dicho hace tiempo, estudia para pastor, yo le hubiera dicho, estás loco. Para todo menos para pastor. Cuando estábamos Chava y yo trabajando juntos en el banco, Chava llegaba y me dijo, ya sé cómo te hago enojar. Llegaba y me decía, oye, ¿qué crees? Ayer hubo junta y dijeron que te van a llamar de tiempo completo. Y yo le decía, estás loco, no hombre, que te llamen a ti. Era como una ofensa para él y para mí, para Chava y para mí. Decía, no, ¿quién les va a hablar a los ricos, a los dueños del banco? No, yo por eso estoy en las juntas de consejo y me siento con los consejeros, los dueños del banco, y yo les estoy predicando la palabra. Y sí es cierto, yo estaba compartiendo a algunos de ellos. Y le dije, no, es que mi misión es con los dueños del banco, andar en el avión privado con ellos, predicándoles la palabra, comiendo en los mejores restaurantes con ellos. Y yo decía, no, a ti. Yo al que veo ya que ya huele a pastor, eres tú. Y ahí estábamos, nos echamos la bolita. ¿Por qué? Porque pues no era algo que nos llamara la atención a nosotros. Nosotros queríamos servir a Dios, pero a nuestra manera, de acuerdo a nuestra forma de ser y pues, lógico, bien a gusto. Trabajábamos de lunes a viernes, sábado y domingo pues era libre para nosotros. Ahora el domingo llegué a las 7 de la mañana y terminé llegando a casa a dormir a la 1 de la mañana ese mismo del día siguiente, imagínense. Que las 2 predicaciones aquí y luego después nomás llegué, me puse, me cambié, me eché un baño, un traje y vámonos a una boda y hasta las casi 12:30, 1 de la mañana. Cuando antes no, pues antes era bien cómodo. A las 6 de la tarde salía yo del trabajo y ya tenía toda la tarde libre para irme a jugar tenis, irme al vapor. Ahora a las 6 de la tarde apenas ando comenzando aquí aguantando una bola de gente. No se crea. No se crea. O sea, es un llamado, pero el otro día me dijo, papá, ¿a ti te gusta lo que haces? Le dije, me encanta. Le dije, es más, yo nada más porque cierran la iglesia a las 10, si no, yo me quedaría hasta las 12, 1 de la mañana ahí trabajando y haciendo cosas, o sea, tengo mucho que hacer. Le dije, pues ¿sabes por qué? Porque me encanta lo que hago y porque sé para quién lo estoy haciendo y que sé que entre tanta gente el Señor me escogió para que le sirviera. Entonces, es un privilegio, hermano. Si Dios te ha escogido para que le sirvas, hazlo y hazlo con gozo, hazlo con gusto y de verdad. No le estés pichicateando el tiempo a Dios. Ahí, no, está bien, pues un ratito. No, si Dios te habló en esa área, hazlo. Jesús dice, verso, ¿qué? El 14. ¿Sí, verdad? Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fíjese, había más, y sin embargo ahí estaba Judas. Entonces, qué tremendo, ¿no? O sea, algunos de sus discípulos le fueron presentados al Señor, ¿no? Cuando Él estaba en Jerusalén, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Observemos que Dios llama a quien Él quiere, la verdad, a quien Él quiere. Así es de que usted siempre tenga un corazón dispuesto para servirle a Dios. Si le llama, qué bueno. A lo mejor yo estoy hablando de servirle más adentro, pero a Dios le servimos en todas partes, en todo lugar
y comenzando por nuestra familia. ¿Está de acuerdo? No podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa, ¿no? No, olvídese. Primero lo primero, y primero es tu familia. Primero es tu familia. Grábatelo bien. 17. Entonces, no, del verso, 12, ya lo leímos el 12. Entonces, el 17. Dice, bueno, mire, ahí Jesús, antes déjeme continuar el 17. Ahí dice en el verso 12 que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Iba a elegir los 12 hombres que serían sus apóstoles. Pasó toda la noche en oración antes de hacer su elección. Uno de los apóstoles resultó ser un traidor. Otro negaría conocerle por miedo en momentos críticos. Usted sabe quién es. Aunque más tarde se arrepentiría. Sin embargo, observemos que los hombres de Dios son siempre elegidos. Por supuesto que hay muchos candidatos, pero consideremos lo que dice Juan. Mire, póngale una marca y vea lo que dice Juan 15, verso 16. Juan capítulo 15, verso 16. Dice el verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, si tú creías que tú habías escogido a Dios, no, Él te escogió a ti. Él te rescató y fue y te trajo de allá del basurero donde estábamos metidos todos, del pozo cenagoso, de la vida pésima que llevamos. De ahí el Señor nos escogió. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Que se te quede bien claro, ¿no? Que Él fue el que nos eligió. Y si Él nos eligió, es porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Así como va a elegir a muchos más en su tiempo también. Entonces, ahí estamos, esa parte, ¿no? Entonces, estas palabras siempre han sido un consuelo, de verdad, un consuelo para mí, ¿no? Y me han hecho sentir bien, porque en ese caso, Dios es el responsable de mi vida, fíjate, porque Él me escogió. Y el Señor consideró esencial y práctico pasar la noche orando, ¿verdad?, antes de seleccionar a los 12 apóstoles. Y los hombres elegidos para servir en la obra de Dios tendrían que ser elegidos en base a mucha oración. Recordemos que en el Antiguo Testamento el manto del profeta Elías no cayó accidentalmente sobre Eliseo, sino que cayó providencialmente. Y en tales elecciones no pueden incidir nuestros propios sentimientos humanos y egoístas, ni utilizarse algunas formas de medir humanas, sino divinas. Y antes de elegir personas para cargos de responsabilidad, habría que pasar tiempo de meditación y oración en la presencia de Dios. Y mire, yo le he dicho, ahorita necesitamos pastores para Atlanta, para San Antonio y para Austin, Texas, y estamos orando. Hay mucha gente a la que nosotros humanamente dijéramos, oye, ¿qué onda? ¿Te vas a San Antonio a pastorear la iglesia de allá? Y yo sé que muchos dirían que sí. Muchos dirían que sí. Y a algunos se les haría atractivo. No, qué padre, irme a vivir a Estados Unidos, pastorear una iglesia, sirviendo. No, qué padre. Pero ¿sabe qué? El hombre se equivoca. El hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Por eso uno tiene que orar en todo tiempo, poner a Dios en primer lugar. Y eso es lo que Jesús hizo. Fíjese, si Él era el Hijo de Dios y pasó toda la noche orando para escoger a 12 personas, con mayor razón nosotros para tomar una decisión en la vida. Si Él para tomar una decisión en 12 personas, oraba y se metía a buscar a Dios para la guianza, con mayor razón nosotros tenemos que buscar a Dios para tomar todo tipo de decisiones en la vida. Y ahí está el principio, ¿sí? Entonces,
Qué tremendo, ¿no? Verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, ya lo hemos platicado, ya lo hemos dicho, usted ya lo ha estudiado, grandes multitudes fueron sanadas en aquella ocasión. Y en los días del Señor se sanaron literalmente miles de personas. Y la gente a la que el Señor sanó no tuvo que hacer nada. El Señor incluso podía sanar a las personas desde una distancia. Sus sanidades eran genuinas. Y bueno, pues tenemos el testimonio del escritor del libro que estamos viendo. Acuérdense que Lucas era médico. Lucas era médico, ¿no? Y tenemos el testimonio de Lucas para dar fe de que así realmente ocurrió. Así es de que si te sientes enfermo, si te sientes enferma, preséntale tu problema a Dios. Él es el mejor médico que podrías consultar. La gente traían a los enfermos a Jesús. Tengo 2 minutos y voy a hacer eso. ¿Cuántos de aquí se sienten enfermos? Levante la mano si alguien viene enfermo. Póngase de pie. Póngase de pie. Eso es lo que Jesús hacía en la palabra de Dios. La gente venía a Él y buscando la sanidad de Él. Y vamos a orar por los que, si usted se siente enfermo, póngase de pie. Y mire, son varios. Ahora le voy a pedir a usted que está cerca de alguno de ellos, levántese y ponga las manos sobre ellos. Usted no va a hacer nada más que poner las manos. Yo voy a orar y el milagro lo va a hacer Dios. ¿Está de acuerdo? Entonces, muévase de su lugar ahí. Ponga las manos sobre una persona. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que pongamos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, nosotros estamos viendo estos pasajes de tu palabra, Señor, donde toda la gente era traída a ti, Señor, y eran sanados. Señor, en esta tarde llevamos a cada uno de nuestros hermanos a tu presencia, Señor, y oramos por ellos y te pedimos un milagro de sanidad. Señor, yo sé que tú les estás tocando en este momento a cada uno, Señor, y por eso te pedimos, Señor, que tu sanidad sea derramada sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque la palabra, Señor, se vuelve vida cuando nosotros la ponemos en práctica, Señor. Y en este momento, Señor, oramos por ellos y los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos sanidad en la vida de cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y porque sabemos y esperamos y confiamos en que veremos muchos milagros de la vida de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bien, que Dios le bendiga. Tome su lugar.